Quiero que me acompañen a Hechos. Hechos 2. Venía pensando cómo hacer esta introducción y sinceramente muchos de ustedes no nos han visto estas últimas semanas. Han sido 3 semanas en donde el agotamiento físico, después una intervención, después la enfermedad no nos han permitido estar. No nos han permitido estar. Y sinceramente, hermanos, pareciera que las situaciones nos quieren alejar. Esto que acaba de pasar con los chicos. Pareciera que las situaciones nos llevan a querer desenfocarnos de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Constantemente, Satanás utiliza todo lo que nos sucede a diario para distraernos de lo que el Señor quiere que podamos mirar. Y obviamente nuestra vida está llena de situaciones, llena de cosas que nos desalientan, que nos dejan pensando cómo voy a hacer, cómo voy a seguir, de qué forma vamos a poder avanzar. Y mientras estábamos en la adoración pensaba, qué bueno poder estar de vuelta. Qué bueno es poder estar adorando juntos. Y meditaba en eso. Qué importante es la iglesia. Ricky hace un rato nos decía, el Pentecostés dio inicio a la iglesia. El nombre iglesia apareció después, pero lo que es la iglesia dio inicio a partir del Pentecostés. Fue a partir de prácticamente 40 días, después de haber compartido con el Señor, de saber que la desesperanza que tuvieron esos 3 días, que no lo vieron, que no estuvo con ellos Jesús. Después tuvieron 40 días donde pudieron ordenar todas las ideas, todo aquello que ellos entendían de una forma. Y una vez resucitado el Señor Jesús, pudieron entender completo el panorama. Pero aún así quedaba algo más por delante. Quedaba un desafío que era tremendo y que era esperar la promesa del Espíritu Santo. El pueblo de Israel, los discípulos no eran ajenos a la promesa del Espíritu Santo. Ellos sabían que sobre David había descendido el Espíritu Santo. Sobre otros cuantos personajes bíblicos más conocemos que el Espíritu Santo descendía y los usaba. Por lo tanto, no era algo ajeno, pero sí era algo exclusivo de unos pocos. Pero ahora el Señor les decía, les enviaré el Consolador. Estén orando. Y yo me imagino que después de la primera semana la desesperación y la ansiedad habrá sido muy fuerte. Pero ellos siguieron perseverando, siguieron orando, siguieron buscando la presencia del Señor. Hechos 2:4 dice que después de estos días, todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. La promesa había sido cumplida. El Señor estaba en ese lugar. Su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu del Mesías, estaba con ellos. El Espíritu del Mesías estaba con ellos. Y las realidades cambian. La situación ya es diferente. Imagínense que un tiempo antes aún del Señor morir en la cruz, el Señor envía a los discípulos de 2 en 2. Y cuando ellos vuelven, le dice al Señor, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Contentos, volvían, pero eufóricos de la situación, ¿no? Y el Señor les dice,
Sí, muchachos, si lo vi a Satanás caer como un rayo. Yo en el lugar de los discípulos me hubiera sentido así. Señor, vos nos dijiste que fuéramos, nos diste autoridad, cumplimos. Y vos ahora nos decís que Satanás caía como un rayo de los cielos. El reino de los cielos estaba avanzando de una forma tan estruendosa y todavía ellos no eran llenos del Espíritu Santo. Solamente les había dado autoridad en el nombre de Jesús. Entonces, una vez teniendo el Espíritu Santo, la iglesia ya pasa a otra categoría. Pasa a ser el plan bélico más poderoso del reino de los cielos en contra de las huestes de Satanás. La presencia del Espíritu Santo no es simplemente acotada al Consolador, ese que viene y nos consuela en momentos como este. Es la persona, el dunamis del reino de los cielos. Es ese que golpea a través nuestro el reino de las tinieblas. Un reino que ya ha sido vencido, ya no tiene autoridad, pero que sigue proclamando que es más poderoso que el reino de los cielos. Y depende de su iglesia que podamos avanzar en esa autoridad como los discípulos, ya con el Espíritu Santo, siendo usados para que esa mentira se destruya. Ya no reinan, ya no tienen autoridad. Lo único que pueden hacer es seguir mintiendo, haciéndonos creer que sí la tienen. Hechos 2:16 al 21. Después de que estaban hablando en las lenguas que venían los judíos de otras partes y que las reconocían que eran de su lugar, Pedro no pierde la oportunidad. Y dice, porque había algunos que decían, estos están borrachos. Entiendo que eran aquellos que no conocían otro idioma más que el idioma hebreo. Pero los que sí que eran de otros lados sabían que no estaban borrachos, que algo estaba sucediendo. Y Pedro dice, no es lo que ustedes... No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro toma y hace interpretación de la profecía de Joel como que era lo que estaba sucediendo en ese momento. Él entiende, ve la situación, ve lo que está sucediendo. Se está prendiendo fuego todo, diríamos nosotros. Se está prendiendo fuego todo, el Espíritu está prendiendo fuego todo. Y él ve el cumplimiento de una profecía en ese lugar. Ve que se está generando algo nuevo, un tiempo nuevo. Entonces el Pentecostés es un punto de partida. No es un hecho histórico de la iglesia. Es el punto de partida. El mismo Pedro, cuando utiliza esta profecía, está diciendo, en los tiempos finales. Muchas veces es como que hemos debatido si estamos en los tiempos finales o no. Sí, estamos en los tiempos finales. Desde que Pedro utilizó esta profecía, estamos en los tiempos finales. Que pasen 2000 años o 4000 años no cambia que estamos en ese periodo de tiempo, del tiempo final.
porque el Espíritu ya ha sido derramado. Y lo que el profeta Joel estaba diciendo se está cumpliendo en su iglesia en ese momento y se cumple hoy. No fue solamente para ese momento histórico, como algunos tratan de forzar, de que fue solo para ahí. No hay nada que indique que eso sea así. La iglesia comenzaba, su fluir rompía con los esquemas organizacionales. Los discípulos tenían que encontrarse siendo guiados por el Espíritu Santo a hacer cosas de las formas que no estaban acostumbrados. Pedro en esta situación se encuentra que el Señor está moviéndose con el Espíritu fluyendo, que hay mucha gente que está desorientada, no entiende lo que pasa. Y el Espíritu Santo seguramente le dice: Pedro, es el momento. Ahora, abrí tu boca. Empezá a hablar. ¿Qué voy a decir? El discurso evangelístico más grande que hemos escuchado. Pedro alcanza a 3.000 personas ese día. 3.000 personas que estaban ahí, que para ese tiempo eran muchísimo. Hoy podríamos decir, no sé si es tanto, pero para ese tiempo era muchísimo. Muchísima gente estaba reconociendo a Jesús como el Señor y el Salvador. El gran regalo, el don del Espíritu, fue dado a la iglesia y debió ser administrado por los discípulos en los primeros tiempos, pero debió ser administrado por la iglesia generación tras generación. Generación tras generación, la iglesia tuvo que decidir cómo iba a administrar el don del Espíritu. Y considero que durante muchas generaciones se habrán preguntado cómo David hacía para tener esa relación. Cómo David fluía con el Espíritu de tal forma de que él tenía una comunicación directa con el Señor. La iglesia durante la historia vivió diferentes embates del enemigo, diferentes circunstancias sociales que la llevaron a vivir de formas y estructuras diferentes. Pero aún así, el mensaje perpetuó. No todas las generaciones gozaron de una manifestación vívida del Espíritu Santo. No todas las generaciones lo gozaron. Y eso dio lugar, en nuestros últimos 100 años, podríamos decir, a que hubiera momentos que considerar que una manifestación del Espíritu estaba consignado solamente a un grupo que se miraba desde afuera y se consideraba que lo manejaban. Pero el resto, con creer que Jesucristo nos había hecho salvos, era suficiente. Y es suficiente en la salvación, pero no es suficiente en el plan poderoso de Cristo para la iglesia. Quedarnos simplemente con la salvación no es suficiente en el plan de Cristo para que su reino sea extendido. Es una parte, es vital, es el eje de nuestro crecimiento, es el eje de nuestra vida espiritual. Hoy en la actualidad se levanta una generación que no está dispuesta, como a generaciones podríamos decir, de mis abuelos, a simplemente por lógica, por entendimiento, aceptar el Evangelio. Simplemente tenían la capacidad ellos, y realmente yo admiro. Y yo también fui criado dentro de esa generación donde un pequeño toque de Dios era conservado en la memoria, tan valorado. Un pequeño encuentro con el Espíritu de Dios era conservado de tal forma que era suficiente
para poder seguir adelante y haber aceptado el Evangelio y creer en que Cristo era el Mesías. Es el Mesías. Pero hoy estamos ante una generación que no le alcanza con palabras. El mundo le vende 21.000 discursos diferentes. Quieren ver cuál es el verdadero. Y es totalmente entendible para él. Es totalmente entendible que demande esta generación conocer el verdadero mensaje. En la época de Jesús, el mensaje se difundía de la misma forma que esta generación quiere. En la época de Jesús, el mensaje era requerido con señales y prodigios. Pudo haber generaciones que no lo necesitaron, o que simplemente con pequeñas señales ya alcanzaba. Pero hoy se levanta una generación que lo requiere. Y el Pentecostés sigue estando vigente. El Pentecostés nos hace mirar más allá. Nos obliga a mirar hacia el futuro. Los discípulos, en el momento que reciben al Espíritu Santo, estaban convencidos que el Señor volvería al poco tiempo, al muy poco tiempo. Y ellos tomaron decisiones con respecto a sus bienes, tomaron decisiones con respecto a su tiempo, tomaron decisiones en su vida para poder alcanzar y poder llevar adelante el mensaje del reino. Ellos miraban más adelante, pero miraban como el Señor les había enseñado a mirar: la segunda venida. Espérenme, yo voy a volver. Y es lo que sigue diciéndole Cristo a la iglesia: yo voy a volver. Y eso no nos tiene que desanimar, todo lo contrario, nos tiene que animar, porque las profecías se están cumpliendo, los tiempos se están marcando. Y si no somos nosotros, y me toco a mí, serán los nuestros los que tendrán la oportunidad de ver al Señor volver. Y si no fuera así, seguiremos mirándolo así, porque Cristo nos dijo que lo miráramos así. Debemos seguir mirando a la meta, debemos seguir mirando a aquello que Él nos pidió que miráramos, porque Él sabe que cuando lo miramos a Él, miramos su venida, no nos desanimamos, no nos desenfocamos, no nos distraemos con vanidades de la vida. Y la vida tiene cosas, tiene vanidades para distraernos. El Pentecostés nos quita la vista de lo vano, nos guste o no. Nos guste o no, nos hace mirar lo que vale la pena. Y a veces eso nos duele. Porque a veces miramos demasiado lo que en Proverbios no, en Eclesiastés habla como la vanidad, las cosas que son vanas. Necesitamos enfocarnos en lo que el Espíritu Santo quiere que nos enfoquemos. El Pentecostés nos enseña que Él se encarga de la forma de avanzar y nos libera de estructuras. Nos libera de estar pensando: Señor, tengo que hacer una reunión así, Señor, tengo que hacer esto, ¿cómo hago? El Espíritu Santo nos guía. No debemos olvidar, hermanos, que el Espíritu Santo vino para ser el que nos lleve a toda verdad. Si nosotros perdemos eso y vivimos utilizando las herramientas del conocimiento humano, de la experiencia, una reunión se hace así, se consigue un salón, se hace esto, se hace aquello, y de esa forma el Señor se manifiesta. Eso es una forma. Pero el Espíritu Santo, Pentecostés, nos enseña de que las formas las maneja el Espíritu en el momento. Pedro tuvo que
que andar sobre lo que ya estaba sucediendo. Pedro tuvo que caminar con lo que ya estaba sucediendo. De golpe y porrazo tenían 3.000 personas para discipular. De golpe y porrazo tenían 3.000 personas para atender. Los ujieres volviéndose locos, tuvieron que levantar a los ujieres porque no daban abasto. Los discípulos no alcanzaban. Personas que volvieron a sus tierras de esos 3.000, porque habían ido a Jerusalén a adorar. Volvieron a sus tierras. Seguramente demandarían más información, más enseñanza a los discípulos que estaban en Jerusalén. El Pentecostés nos obliga a pensar en las próximas generaciones. Vivir una vida espiritual nos obliga a pensar en las próximas generaciones. Necesitamos enfocarnos en qué es lo que vamos a dejar al que sigue. Nos expone a que seamos audaces, pero no necesariamente irresponsables. Nos expone a que seamos audaces. Vivir en el Espíritu nos lleva a que tengamos que tomar riesgos. Los que están haciendo la SC, en una práctica de profecía, tenemos que ser audaces. Pero eso no nos lleva a decir que somos irresponsables. Cuidamos el corazón del hermano. Sabemos cuáles son nuestras falencias, sabemos cuáles son nuestras limitaciones. Y advertimos que estamos aprendiendo, pero al mismo tiempo estamos queriendo tomar aquello que el Espíritu Santo nos pide que tomemos para bendecir a la iglesia. El mayor antiavivamiento es el conformismo de la comodidad. El conformismo de la comodidad nos lleva siempre a decir, con lo que estoy bien. ¿Para qué tengo que salir de esto? El Pentecostés fue el primer momento en donde el Espíritu se manifiesta, y a lo largo de la historia hemos llamado avivamientos a aquellas generaciones y aquellos tiempos en donde el Señor quiso manifestarse de una forma más viva. Hubo una iglesia, hubo un grupo que estuvo dispuestos a conquistar la presencia del Señor. Estuvo dispuesto a luchar y a alcanzar la presencia del Señor. Esos grupos fueron los que gestionaron el don del Espíritu Santo. Ellos buscaron que el Espíritu Santo se moviera. Ellos buscaron que el Espíritu Santo fluyera y que bendijera a la iglesia. El conformismo, la comodidad, considera que ha llegado a un nivel aceptable y que ya no hace falta seguir avanzando. Y eso está dentro de la iglesia. No estoy hablando por fuera de la iglesia. Esto es un amortiguador del dunamis de Dios. El poder expansivo del Espíritu Santo obrando en la vida de las personas. El poder expansivo del Espíritu Santo obrando en las personas como una onda de una bomba, por así decirlo, es amortiguado por el conformismo. Amortiguar significa que lo reduce, que no deja que esa onda expansiva siga rompiendo aquello que tiene que romper. Y muchas veces nosotros actuamos como amortiguadores de lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer. Y debemos ser conscientes de esto. Debemos poder hablar con el Espíritu Santo y que Él pueda examinar nuestro corazón para mostrarnos qué es lo que nosotros estamos haciendo y funcionando como un amortiguador de su poder.
Amortiguar no es recibir. Amortiguar es reducir el impacto que verdaderamente podría tener. La transformación que verdaderamente podría generar. Aún cuando me está utilizando a mí el Espíritu Santo. Y yo, por mis temores, por mis estructuras, no lo dejo avanzar. El conformismo no es consciente del saldo negativo generacional que produce. Piensa en sí mismo, piensa en lo que hoy necesita, piensa en lo que hoy quiere tener y en lo que no quiere perder, que es su libertad de manejar sus tiempos, su economía, sus decisiones, no con el pastor, no con los líderes, sus decisiones con respecto al Espíritu Santo y lo que le está diciendo. Pareciera que muchos llegamos a una edad en donde nos encontramos con el dilema de yo ya hice, ahora le toca a los que vienen atrás. Pero lo loco de esto es que normalmente esa frase empieza a ser escuchada en las iglesias en personas de 40, 45 años. Y no en una persona de 80, 85 años. Caleb no aceptó que su edad fuera un limitante para conquistar su tierra. Caleb fue y se presentó delante de Josué y le dijo: che, dame mi fracción que yo la voy a conquistar. Cualquiera le podría haber dicho a Caleb: pero Caleb, deja que lo hagan las próximas generaciones. Si vos ya peleaste demasiado. Todo lo que recorrimos, toda la tierra prometida, ya peleaste mucho. ¿Para qué más? Pero Caleb era consciente de que él quería llegar a su destino profético. Él quería llegar al destino, a tener en sus manos la tierra que le había sido asignada. Queridos hermanos, yo quiero animarlos a que si esto es algo que sucede en ustedes, puedan pedirle al Espíritu Santo que Él entre profundo. Que el conformismo no nos lleve a claudicar nuestras armas espirituales antes de que el Señor nos lleve. Antes de que el Señor nos lleve, no antes de jubilarnos, antes de que el Señor nos lleve. El conformismo se oculta detrás de necesidades válidas como el tiempo familiar, el descanso, la recreación o el desarrollo económico material de una persona. Tiene el inconveniente, el conformismo, de que no ve las otras alternativas que sí hay para seguir adelante con todo. El Evangelio y el mover del Espíritu no significa que tenés que ser pobre, que tenés que ser dejado, que tenés que abandonar a tu familia. No está hablando de eso. Todo lo contrario. Te lleva a que seas desafiado a más, pero nunca postergando lo que sos en el reino de los cielos. Nunca postergando lo que sos en el reino de los cielos. Y a veces en nuestra falta de intimidad con el Señor, las fuerzas se nos agotan y queremos llevar lo espiritual y lo material, lo humano, con fuerzas humanas. Y lo espiritual no puede ser llevado con fuerzas humanas. Lo humano puede ser llevado con fuerzas humanas. Sí, el cuerpo se cansa, se agota, sufre las inclemencias del trabajo, sufre las inclemencias de los problemas. Pero cuando nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo, todas esas otras cosas, aún las fuerzas físicas, se ven renovadas.
El Espíritu Santo nos desafía y nos confronta a que coordinemos y ordenemos nuestros tiempos de formas diferentes, que revaloricemos lo que estamos poniendo como prioridad. El Pentecostés fue un momento en donde los discípulos podrían haber sido, no, pará, Señor, esto es mucho. 3.000 para 12, 3.000 para 120. Es mucho, Señor. No podemos. Pero ellos no plantearon eso. Ellos no vivieron ese momento de esa forma. Ellos encontraron la clave, la fortaleza espiritual y la obra del Espíritu Santo cubriendo todas esas otras áreas de tu vida que pareciera que increíblemente se resuelven. Las cosas suceden. ¿Pero por qué? Porque buscaron la presencia. Estuvieron dispuestos a pagar la inversión inicial de empezar a buscar la presencia del Espíritu Santo en sus vidas para poder recibir lo que provenía de Él. Lo espiritual puede fortalecer lo humano. Lo espiritual se hace solamente con fuerzas espirituales. No olvidemos eso, hermanos. Cada vez que nosotros nos encontremos flaqueando en el Señor, flaqueando en nuestros ministerios, preguntémonos primeramente, ¿dónde estoy buscando mis fuerzas? ¿Dónde estoy buscando mis tiempos? El conformismo suele sentirse ofendido como un mecanismo de defensa cada vez que es confrontado. Yo hoy estoy dejando que sea el Espíritu Santo el que te confronte. Pero si ya te estás sintiendo ofendido, arreglalo con Él. Si sentís que tu conformismo o tu comodidad se están viendo atacadas y se están levantando argumentos en tu mente para tratar de defender lo que estás haciendo, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo te está diciendo, hey, ¿por qué? Vos sabés que es así. Si eso te está sucediendo, hermanos, corre a la presencia del Señor. Salí de acá, anda a tu casa y corre a la presencia del Señor. No dejes que el tiempo te lleve a olvidar lo que el Espíritu Santo te marcó. No dejemos que el tiempo, las distracciones, nos lleven a olvidar lo que el Espíritu Santo ya nos dijo. Porque si queremos que el Espíritu Santo nos siga hablando, tendremos que primero prestar atención a lo que nos está diciendo. El conformismo de la comodidad se limita a hacer solo lo que le corresponde o que le fue pedido. Solo lo que le corresponde. Ah, no, pero mi función es esta. Ya hasta acá llego. Ya hasta acá llego. Yo hice esto, era lo que a mí me correspondía. Ahora no sé. Ah, pero ¿está pasando tal cosa? Sí. ¿Y qué hacemos? No sé, yo ya hice lo mío. Justamente el Espíritu Santo, el mover de la iglesia, al ser guiado por el Espíritu Santo, van a haber muchas cosas que nos van a sacar de la estructura de esta es mi función. Esta es mi función. A veces tenemos que tomar decisiones en el momento y estar dispuesto al que el Espíritu Santo nos diga, che, hace esto. No hay nadie saludando a esta persona que vino por primera vez. Ay, no, pero yo quiero saludar a mis amigos. ¿Y la persona? ¿Con quién va a ser el primer contacto? Debemos romper estas ideas que traemos del mundo, de la organización
de las instituciones. Es cierto que necesitamos personas responsables en determinadas áreas. Y es más, es necesario que en la iglesia puedan haber personas que se puedan abocar de lleno a esas tareas. No una, más. Todas las que sean necesarias para que el propósito, la extensión del reino se cumpla. Pero no significa que es el único encargado de hacerlas. El conformismo de la comodidad se sujeta a formas culturalmente ya adquiridas, sin evaluar eficiencia y alcance. Algo que nos sucede a todos, pero absolutamente a todos, es que la música que escuchamos en nuestra juventud va a ser la única música que es buena. Lo que los pibes escuchan ahora es porquería. En la iglesia hace 60 años se cantaban himnos y los abuelos quieren cantar himnos. ¿Por qué? Porque naturalmente amamos aquello que disfrutamos en nuestra juventud. Y es lo que quedó grabado en nuestra memoria. No solo con la música, sucede en muchas áreas. Me he propuesto en estos últimos años escuchar todas las bandas nuevas cristianas que haya. Pero sigo amando a Mi Rescate y a Mi Puerto Seguro. Sigo amando a Guardián. Sigo amando a Petra. Pero necesito tomarme el ejercicio de actualizar mis gustos musicales. Necesitamos tomar el ejercicio de actualizar lo que en algún momento amamos y hoy no lo disfrutamos y hasta nos molesta de las nuevas generaciones. ¿Saben que Satanás aprovecha mucho eso para separar las generaciones? Y en la iglesia eso no debe suceder. Porque en la iglesia debemos dar un salto generacional uno tras otro. Debemos ser capaces de traspasar aquello que hemos recibido del Señor a la generación que sigue detrás nuestro. Y así en consecuencia. Y no es que tiene que haber generaciones intermedias que lleven adelante esa tarea. Ellos son los negociadores, se ponen entre los dos bandos. Me entienden a mí que tengo 80 y lo entienden a los pibes de ahora con 20. No. Debemos renovar nuestro entendimiento. No importa la edad que tengas, la decisión de renovar el entendimiento está en cada uno de nosotros. Adoptamos entonces formas culturales sin evaluar su eficacia y su alcance. Y durante mucho tiempo no podíamos salir de los himnos, pero nuestros jóvenes no se sentían cómodos con ello. Y no lograban experimentar un vínculo con el Señor, porque el estilo musical no era el que ellos entienden y fluían. Lo mismo sucede hoy. Y sigue sucediendo y va a seguir sucediendo. ¿Cómo alcanzamos la niñez? La escuela dominical, hermanos, surgió en Inglaterra en la Revolución Industrial porque los padres no estaban en las casas y alguien tuvo la brillante idea de decir, hagamos escuelas bíblicas donde se le daba una merienda a los niños, comían, que estaban pasados de hambres, enfermos, se los curaba, se les enseñaba la palabra. Fue explosivo, fue lo que transformó los próximos 100 años de Inglaterra, de todo el Reino Unido. Fue una idea genial. Pero hoy, esa idea fue adquirida por las escuelas. Ya no tiene el mismo impacto como lo que hacemos nosotros como lo que hacían ellos. Ellos juntaban miles de niños por cada sábado, por cada domingo. Nosotros nos juntamos lo mismo. Sin embargo, nuestros niños, hoy, ¿dónde los encontramos? Porque siguen estando
relegados a un lugar donde quedan al cuidado de alguien. Y hoy por hoy, el cuidado de muchos niños, ¿dónde lo dejé? Está acá. Hay ministerios que se han tomado esto en serio y han desarrollado apps para niños. Han desarrollado publicidades en medio de los juegos de niños, para que esos niños que tienen que comprar moneditas para poder seguir avanzando de nivel, vean una publicidad que le dice que hay alguien que los ama y que está interesado en ellos. Y no es esa publicidad perversa que el enemigo también está metiendo en esos lugares. ¿Debemos dejar la escuela dominical? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es cuán eficaz. ¿Cuánto nos enamoramos de las formas y no dejamos que el Espíritu Santo nos lleve a una creatividad que nos permita alcanzar a más? Quiero compartir con ustedes un videíto. La prédica la llamé Ve más allá. En estas semanas, como les decía, hay un peso forjándose muy grande en mi corazón, que es las próximas generaciones. No lo pongas, ponelo, pero no le des play, por favor. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a traspasar lo que estamos viviendo en lo espiritual a nuestras generaciones, nuestros hijos y a nuestros hijos espirituales? ¿Está disponible el video, chicos? A ver si sale el audio. La mitad, por favor. Tú eres el mejor rey que existe. Solo tú eres el más digno, que tú eres santo. Y amigo, el mejor rey que existe. Porque tú eres más y humilde, el mejor rey que existe. Tú eres el mejor rey que existe. Te adoramos, solo a ti te cantamos. Jesús, 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 solo a ti te adoramos. Solo por ti preparamos el camino para el Rey de gloria. Te canta mi alma, de cuánto yo te amo.
2 personas. El sábado pasado estábamos en nuestra clase de SN y la escuela sobrenatural y habíamos arrancado con adoración y estábamos a través de YouTube y mirando y se veía un ambiente de tristeza tal tremendo y no entendíamos los que estábamos a través del online. El muchacho de barba es padre del muchacho que está de este lado, del chico. El de barba es Cristian Canteros, pastor principal de alabanza y adoración de Catedral de la Fe. Falleció súbitamente ese sábado a las 9:30 de la mañana. Este tema lo grabaron el año pasado con su hijo. Y le decía a mi líder de célula, no sé por qué, pero me pega tanto ver eso, porque el padre durante toda la grabación, él ya tiene sus discos, tenía sus discos, acababa de lanzar un disco una semana antes. Es alguien reconocido en el ambiente. Justamente este video lo veo por medio de Leo Arribas, que lo postea, quien estuvo con nosotros en un retiro. Y hablaban maravillas de Cristian. Y me dolía. Pero más me dolía el ver este video. Porque veía a un padre traspasando el manto a un hijo. Yo lo mandé al grupo de Siendo Iglesia. Véanlo después en su casa. Y pareciera, está bien, es con el diario del lunes, ¿no? Es ya cuando él falleció. El Señor se lo llevó. Pero la canción justamente dice, solo un poco más de tiempo y espero verte. Y él la canta anhelando, deseando ese encuentro con su Salvador. Y eso me prende fuego, hermanos. Porque ese es el deseo que debemos tener. Ese es el fuego que debe salir de mi corazón, desear estar con el Señor. Y por lo único que le digo al Señor, cada vez que escucho este tema y veo, Señor, mi pichón es chiquitito todavía. Mi esposa, mi hija. Pero si no fuera por eso, yo quiero verte. Yo quiero estar contigo, Señor, no me importa otra cosa. Amo a mis hermanos, pero ¿de qué me sirve si yo quiero verte? Si es que yo quiero fluir en vos. Yo quiero estar con vos. Tu presencia es lo más hermoso. Y qué mejor que estar en tu presencia eternamente. Yo quiero ser un papá como ese Cristian. Quiero traspasar inconscientemente, no me importa en qué momento, pero quiero darle a mi hijo de carne, pero también a mis hijos espirituales, ese paso. 19 años, pero es alguien que grabó una canción que habla con su papá, que habla de que quiere verlo, el clamor de aquellos que esperan su venida. El Pentecostés significa eso, hermanos. El Pentecostés significa ese anhelo por querer ver al Señor. Pero mientras tanto, grabo 5 discos. Mientras tanto, crío a mi hijo de forma tal que siga delante del Señor. Mientras tanto, edifico a tantos en mi congregación que no pudieron llevar adelante una clase porque 300 personas lloraban mientras estaban adorando al Señor. Porque en el cementerio había más de 500 personas casi adorando al Señor mientras lo enterraban. Él se fue con el Señor. Él está bárbaro.
Los que nos quedamos nos dolemos. Es válido. Y el Señor está con nosotros cuando nos dolemos por estas cosas. Pero ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Anhela de esta forma tu corazón la presencia del Señor? ¿Estás deseando su venida de esta forma? Lo que estoy viviendo como persona delante del Señor, lo que estamos viviendo como iglesia, esto es todo, hermanos. Esto es todo. Le podemos decir al conformismo, esto es todo. Estoy dando lo suficiente. Estoy cambiando lo relevante por lo determinante. Lo que determina cosas verdaderas, cosas eternas, espirituales. O prefiero seguir en lo relevante. No son malas. No son malas. Pero tenemos que tomar una decisión. Y mientras no la tomemos, nuestra vida significará ser un miembro de una congregación hermosa de la campiña. Bien a lo que veíamos en los Ingalls. Y se me cayó la sota. ¿Queremos eso? Ir felizmente el domingo a la reunión, sentirnos hermosos y volver a casa y haber sanado nuestro corazón, pero hasta ahí llego. ¿Es esto todo? ¿Con esto te agrado, Señor? ¿Hacemos estas preguntas delante de la presencia del Señor? ¿Con esto te agrado? ¿Qué hay que te limita en mí, Señor? ¿Es mi carácter? ¿Es mi cobardía? ¿Qué es lo que te limita? Son formas, son estructuras de pensamiento. ¿Qué te limita, Señor? Venid con tu espada, Señor, espada de doble filo que llega hasta el tuétano, hasta el caracú, diríamos en lunfardo. ¿Somos capaces de decirle eso al Señor? Y estar dispuestos, aunque nos cueste, a enfrentar lo que Él nos diga. ¿Es mi idea de futuro, Señor, tu destino de gloria para mí? Todos nosotros tenemos nuestro futuro ya programado. Casi siempre lo hacemos. Ya nos estamos imaginando qué va a ser lo próximo que vamos a hacer después de cambiar el auto. ¿Cuál va a ser el otro? O cuál, si al otro próximo tiene que tener esto. La casa tiene que ser así. Aquello. Son cosas relevantes, son buenas, no son pecado. Pero ¿hasta dónde vamos a dar? ¿Hasta dónde nos vamos a entregar al Kyrios? Kyrios era el rey que todo lo podía exigir. El rey supremo, nada ni nadie podía ir en contra de él. Esa es la palabra que utiliza para Señor. Kyrios, que era la palabra que se usaba para el César. ¿Esto que soy es todo lo que dejaré? Hermanos, si mañana tu familia se levanta y vos no te levantaste, muerte súbita lo llaman. Así le pasó a Cristian. Muerte súbita. ¿Qué fue lo que dejaste? No son preguntas para lastimarte. Anhelo que el Espíritu Santo te esté hablando más que yo. Pero sí son para evaluarnos. Son para replantearnos qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué más puedo darte, Señor? ¿A cuántos ganaré para ti? ¿Cuántos puedo ganar para ti si estoy en tu presencia? ¿A cuántos voy a discipular? ¿Esto es todo? 1, 2, ¿esto es todo?
No me puedo acordar quién era que decía, dame uno más, Señor. Era un misionero. Dame uno más, Señor. Dame uno más, Señor. Y ese era su clamor todas las noches. Dame uno más, Señor. ¿Qué corona arrojarán otros de la que vos hayas sido parte en el pasado? ¿Qué corona tendrán el privilegio de entregar a alguien? O voy a hacerlo más simple. ¿Qué corona será la que va a honrar a mi pastor de la infancia? La que va a honrar a Ricky. La que va a honrar a la iglesia en la que pude crecer y desarrollarme en el Señor. Esa corona será mía, porque será una decisión tomada por mí. Pero en esa corona está adornada por la vida de muchos santos. Está forjada por la vida de muchos santos. ¿A cuántos voy a bendecir forjando, ayudándoles a forjar su corona? ¿Es esto todo? ¿Es esto todo? Pregúntate, querido hermano, pregúntate, ¿es esto todo lo que hay para mí? ¿Hasta acá tengo que llegar? ¿No hay más? ¿Ahora me siento y me dedico a ser un socio vitalicio? El Pentecostés nos dice claramente, no es todo, hay más. Jesús le dijo a sus discípulos, mayores cosas harán. Mayores cosas que Él. Y a medida que la iglesia traspasa una herencia de revelación tras otra, hoy tenemos una revelación tan llena, tan completa, tan hermosa, que no tuvieron los discípulos, pero que nosotros sí. Tenemos mucho, pero debemos responder a esa revelación. Hoy mi llamado, queridos hermanos, es a ¿qué más vas a dar? ¿Vas a ir más allá? ¿Vas a mirar más allá? ¿O te vas a quedar donde el pecado te dijo que te tenés que quedar? ¿A quién vas a escuchar? ¿A Satanás? ¿O vas a escuchar la voz de aquel que te dice, tengo otro destino para vos? Tengo algo mucho más supremo y que no tiene límites. No es que vas a llegar a ese lugar y ya vas a haber terminado tus días. El Señor te puede llevar a hacer más y más. El límite lo ponemos nosotros. El Señor tiene creatividad suficiente para llevarnos a ser de bendición cada vez a más personas. Gabino, Nati, les voy a pedir que por favor pasen. Iglesia, hoy quiero que podamos terminar acá el tiempo de prédica de la palabra. Pero Pentecostés es búsqueda. Pentecostés es buscar la presencia del Señor. No es otra cosa. Es tener hambre, desear el avivamiento. No es solamente hablar en lenguas. No es solamente llenarnos de valentía. Es buscar su presencia y decirle, ¿qué más tenés para mí, Señor? El Señor quiere alcanzar tu vida. El Señor puede tomar eso que vos hoy sentís que está arruinado y puede transformarlo. Simplemente, de corazón, internamente, tiene que haber una decisión que es, Señor, sé
el rey de mi vida. Sé el Kyrios de mi vida. Vamos a orar entonces ahora, pero quiero que oremos como los discípulos oraban ese día. Quiero animarte a que, por más que estés sintiendo en este momento un rechazo a mi propuesta, porque sentía, ay no, pero tenía que ir a casa, tenía que preparar esto, ay no, ay no, ya me duele la espalda, ay no, ya. Hay muchas cosas que nos van a querer distraer. Pero ¿estamos dispuestos a dar una milla más para buscar la presencia del Señor? ¿Estamos dispuestos a dar una milla más para ser usados por el Señor, para que una vida sea transformada? Buscar la presencia del Señor nos transforma a nosotros, indudablemente. Pero no podemos quedarnos con lo que el Señor sanó solamente. Debemos ser multiplicadores de esto. Le pedí a Nati y a Gabino que nos estén dirigiendo en oración. Y yo quiero, iglesia, que esto verdaderamente sea algo, un momento de intercesión, de ministrar al Señor, de alabar, de clamar por su presencia. Que el Señor nos pueda decir, che, estoy viendo a Satanás caer como un rayo. En el barrio Unión de Mayo estoy viendo a Satanás caer como un rayo. En el barrio Almafuerte estoy viendo a Satanás caer como un rayo. Porque hay una iglesia que está dispuesta a pagar el precio. Hay una iglesia que está dispuesta a clamar. Hay una iglesia que está dispuesta a guerrear y conquistar lo que el Señor ya le dijo que debía conquistar. ¿Estamos dispuestos?